Muy buenos días. Bienvenidos al mejor lugar donde puede estar un domingo en la mañana, ¿no? A la iglesia local. Y antes de empezar, pues quiero dar las gracias, ¿no?, a la iglesia de Camarma por el apoyo que nos prestan cada mes con la plantación allí en San Blas, de parte de Werner, Sonia, el equipo también, Paul y Tamara. Paul está predicando en Béjar hoy, y bueno, el Señor nos use, ¿no?, en el nombre de Jesús. Ok, gracias. Hoy quiero empezar con una historia. Esto me va a traer problemas. Vale. Hoy quiero empezar con una historia. No sé si... Voy a abrir. Vale. Hoy quiero empezar con una historia que tiene lugar en Colchester, Inglaterra, por allá en 1850, un 6 de enero. Cayó una gran tormenta de nieve. Tan fuerte fue la tormenta que paralizó la ciudad entera. Y allí vivió un chico, un joven, un adolescente, no más de 16 años, y este chico iba cada domingo a la iglesia. Ese domingo, el día de la tormenta, no pudo ir, y él se sentía mal por no poder ir a la iglesia. Este chico estaba convencido de sus pecados, pero este chico no tenía la seguridad de su salvación. Y era tanta la inquietud que tenía ese día, como tu inquietud, que él decidió ir a una pequeña capilla metodista cerca de su casa. Entonces, llega a la iglesia, a la capilla, y el predicador de ese día tampoco pudo asistir. Y se levanta uno de la congregación. Alguien tiene que predicar, dice. Entonces, el predicador de esa mañana tiene este texto para predicar, ¿no? Isaías 45, 22. Dice: mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra. Este hombre no era un hombre que había asistido a un seminario ni se había preparado teológicamente, pero era un hombre que Dios quería usar ese día. Por muchos meses este adolescente estaba bastante mal, se sentía cargado, tenía una inseguridad, y decía: no soy salvo, aunque tengo pecado, sé que no soy salvo. Este chico, su padre predicador, su abuelo predicador, una familia de toda la vida de la iglesia. Él asistía desde que nació a la iglesia y se sentía mal, estaba allí. Y el predicador de esta capilla insistía: cualquiera que mira a Jesús por fe puede ser salvo. El que mira a Jesús es salvo. No hace falta ir a una universidad para ser salvo. No hace falta tantas cosas. Un niño puede mirar por fe y ser salvo. Señora, le dice, usted puede mirar a Jesús por fe hoy y ser salvo. Y voltea la cara y ve a este chico y le dice: oye, no es contigo, te veo mal, tienes una mala cara. ¿Sabes qué? Mira a Jesús por fe hoy y sé salvo. En ese instante, este chico se le disiparon todas sus dudas porque puso su fe en Jesús en ese mismo instante. Y así fue como se convirtió el que hoy llamamos el príncipe de los predicadores, Spurgeon. Así se convirtió uno de los mejores predicadores que ha dado el Señor a nuestra iglesia. Ahora, la diferencia entre parecer ser un cristiano y vivir una vida cristiana es la salvación. La salvación y la condenación. Mira, Jesucristo, Él es juez, Él es Dios. Y bien, como Dios, hubiera venido a esta tierra y acabar como juez con todo lo que tiene pecado. Pero Él decidió venir en amor como un Salvador, como nuestro Salvador, morir en una cruz por nosotros. Ahora, aunque estamos rodeados por una comunidad de fe, muchos crecieron en la fe, muchos crecieron como Spurgeon, ¿no?, en la iglesia. No es esto lo que nos da la salvación. Muchos pueden asistir a la iglesia, conocer doctrina, pero aún así sentirse vacío, aún así sentir una falta de conexión con Dios. La autenticidad, la realidad, la autenticidad de nuestra fe es esencial para vivir una vida de fe. No se trata solo de una herencia, de hábitos, sino se trata de una relación viva, creciente y personal con Jesucristo. Y esta relación viva, creciente y personal, tiene el poder
de cambiar nuestra vida a través de la palabra de Dios y hacernos vivir una fe vibrante. Esa es la autenticidad de nuestra fe. Hoy vamos a hablar sobre qué es nacer de nuevo. ¿A dónde apunto? Ahí, vale. Hoy vamos a hablar sobre qué es nacer de nuevo. Vamos a estar meditando en la palabra del Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 21. Y para ponerte un poco en contexto de lo que está aquí pasando, aquí hay un personaje que se llama Nicodemo. Nicodemo era un fariseo. Ahora, en el contexto bíblico, te voy a decir lo que significa un fariseo. Un fariseo era una persona que vivía con las exigencias más altas religiosas posibles. Esto era un fariseo. Ahora, la evidencia bíblica nos indica que Nicodemo era un hombre sincero en su búsqueda de la verdad. Vamos a ver en el capítulo anterior, en capítulo 2, versículo 23, y dice: cuando Jesús estaba en Jerusalén, durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, al ver las señales que hacía. Muchos creyeron al ver a Jesús lo que hacía, los milagros. ¿Y qué pasa? Esto hace que Nicodemo se sienta cautivado. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este que hace estas cosas? Esta enseñanza, su doctrina. Ahora, Nicodemo es un hombre que estudiaba las Escrituras, pero lo que Nicodemo no sabía es quién era Jesús para él. Aunque por ser fariseo tenía mucho conocimiento, quizás el que más tenía. Más adelante vamos a ver, Jesús le dice: eres tú maestro de Israel. No era maestro de 12, no era maestro de algunos, era maestro de una nación. Y le dice: ¿y no conoces estas cosas? El fariseo conocía la palabra, pero no conocía al Dios de la palabra. Era un hombre con un elevado carácter moral, era un fariseo. Era un hombre con una profunda hambre religiosa, pero era un hombre con una profunda ceguera espiritual. No hay nada que le cueste más entender al corazón del hombre en todo el mundo, en todas las edades, en todos los tiempos, en todas las épocas, de cómo el Espíritu Santo regenera al hombre. Nos cuesta mucho entender, son cosas espirituales. Ahora, una persona es salva y nace de nuevo. Ahora sí, una persona es salva y nace de nuevo. Perdón, una persona es salva cuando nace de nuevo. Y vamos a ver 4 características del nuevo nacimiento, que es nacer de nuevo. Y la primera característica la vamos a ver del versículo 1 al versículo 7. Dice el versículo 1: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de lo que te dije. Os es necesario nacer de nuevo. La primera cosa que vamos a ver es que todos los seres humanos, tenemos la necesidad, desde que nacemos, de volver a nacer. Todos los seres humanos tenemos la necesidad de nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza humana está podrida, está enferma, está caída, está destruida. Nacemos así. Y todos los que quieran ser salvos tienen que nacer de nuevo. Esta es la necesidad de toda la humanidad. Mira, ningún corazón es tan religioso y es tan bueno como para no nacer de nuevo. Y ningún corazón es tan malo como para no nacer de nuevo. Mira, vemos aquí a Jesús enseñando a un hombre fariseo, estudioso de la ley, maestro de una nación en cuanto a las Escrituras. Pero si vas al capítulo 4, vamos a ver a una mujer, el mismo Jesús, predicando el mismo mensaje a una mujer samaritana que no conocía las Escrituras, desechada por la sociedad,
Uno era maestro de la sociedad, uno era desechado de la sociedad. Uno era conocedor de las escrituras, la otra no conocedora. Uno era moralista y vivía bajo las reglas estrictas de la ley. Esta era una mujer inmoral. Dice que tenía 5 hombres y un quinto no era su marido. Pero el mismo Jesús va a los dos. La necesidad de toda persona es nacer de nuevo. Nadie es demasiado bueno o demasiado malo como para no nacer de nuevo. Fíjate lo que dice el versículo 1. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Aquí la palabra que usa el evangelista Juan, el apóstol Juan, para hombres es la palabra antropos. Antropos se refiere a toda la especie humana, a la raza humana. Entonces, lo que va a empezar a decir aquí para Nicodemo tiene implicaciones para mí, para ti y para aquel que no conoce a Jesús, que está ahí afuera. Para todos. No se trata de que la salvación es para todo aquel que cree, que sí, y lo vamos a ver más adelante, sino que también es una verdad que necesitan conocer todos. Versículo 2 dice, sigue hablando, ¿no? Sigue la conversación entre Nicodemo y Jesús y le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Nicodemo sabía que Jesús venía de Dios. Nicodemo sabía que esos milagros no podían venir sino de Dios, que esa enseñanza que tenía Jesús no podía venir sino de Dios. Pero lo que no sabía Nicodemo, quién era el Salvador de su vida. Ahora, yo no sé, y espero que no, pero a mí sí me pasa lo que a Nicodemo, espero que a ti no. A mí sí. Yo reconozco los milagros de Jesús en mi vida y en la vida de los hermanos. Reconozco que Jesús es Dios y que viene de Dios. Reconozco que Jesús es maestro de maestros. Pero muchas veces he vivido como si no le conociera. Espero que esto no te pase a ti. A mí me ha pasado. Versículo 3. Responde Jesús y dijo, de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús nos está dando aquí el perfecto conocimiento de la necesidad que tiene toda aquella persona que no ha nacido de nuevo. La necesidad más profunda que tenía Nicodemo, la necesidad que tiene todo el mundo y con la necesidad que tú y yo nacimos. Cristo nos da aquí la perspectiva correcta, exacta. No es por estudiar su palabra. Yo fui a un seminario 4 años y no es por eso. Si no nazco de nuevo no puedo entrar al cielo. No es por ser buenas personas. Puede ser muy buena, pero si no naces de nuevo no puedes entrar al cielo. No es porque nos reconozcan como líderes de la iglesia. Si no nazco de nuevo, no puedo ir al cielo. Esta es la perspectiva también que debemos de tener cuando hablamos con las personas que no conocen al Señor. ¿Conoces personas que no han nacido de nuevo? Es una pregunta. ¿Cuántas personas conocen que no han nacido de nuevo? Muchas. Esta es la perspectiva correcta que debes de tener. Si no nacen de nuevo, no van al cielo. Al igual que Nicodemo, este concepto de nacer de nuevo hoy suena muy místico, muy místico. Cuando habla a la gente de la necesidad de nacer de nuevo, dice, no, pero es que yo soy católico, religioso y español, ¿no? Entonces, vale, pero si no naces de nuevo, no vas al cielo. O muchas veces, yo soy miembro de tal iglesia, vale, naciste de nuevo. Yo soy simplemente un agnóstico o un ateo, ok, más amor con ellos. Necesitan nacer de nuevo. No es algo místico, es algo que viene de Dios. La palabra nuevo significa de lo alto. Y aquí en el contexto, Jesús hablando con Nicodemo le está diciendo, tienes que nacer de lo alto. Y para un judío, algo nuevo solo viene de Dios. Y para nosotros debe ser igual, algo nuevo solo tiene que venir de Dios. No tiene nada que ver con nosotros, el nacer de nuevo es algo espiritual. Nicodemo responde que si tiene que volverse a meter en el vientre de su madre nuevamente para nacer, no está cogiendo el sentido, no está en la conversación con Jesús, aunque es un maestro de la ley. Versículos 5 y 6 dice, de cierto te digo que el que no naciera de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del espíritu, espíritu es. Aunque todos los seres humanos, todos,
aquí hemos experimentado un nacimiento de la carne, hemos nacido de nuestras madres, ¿sí o no? Eso es lo que está diciendo. Somos carne. Hemos experimentado ese nacimiento. Para ir al cielo tenemos que experimentar el nacimiento espiritual, el nacimiento de lo alto, de arriba, sobrenatural. Nacer de agua está recordando aquí a Nicodemo, a Juan el Bautista. ¿Qué predicaba Juan el Bautista? El Bautista. El arrepentimiento, el bautismo del arrepentimiento. Nacer de agua es que te arrepientas de tus pecados, que aceptes a Jesús y en ese momento, si es de corazón, como dice la palabra, si es sincera, viene el Espíritu Santo y te bautiza, te sella una vez y para siempre como hijo de Dios y te da la vida eterna y vas al cielo. Nacer de agua y espíritu significa que cada persona, para entrar al reino de Dios, necesita volverse a Jesús, arrepentirse de sus pecados. ¿Para qué? Para ser regenerado por el Espíritu Santo. Cuando somos regenerados, aunque seguimos viviendo en esta carne, ¿cómo es? Mala, de pecado. Pero ya no tenemos esa naturaleza, sino que somos partícipes de la naturaleza divina a través del Espíritu Santo. Mira cómo lo dice el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, nos dice, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para nosotros. Dice, para que por ellas llegaseis a ser, ¿qué? Partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Esta es la naturaleza de tu nuevo nacimiento. Eres y soy partícipe de la naturaleza divina porque en ti habita el Espíritu Santo. Versículo 7 le dice, no te maravilles de lo que te dije. No es solo palabras bonitas, no es una doctrina que te va a deslumbrar. No, le dice. Os es necesario nacer de nuevo. No son palabras, es la necesidad más profunda que tiene. Mira, no se pueden fabricar creyentes como se fabrican bebés. Es una realidad. La única manera de entrar en la familia de Dios es mediante el nuevo nacimiento, que nos da la potestad de ser hijos suyos, hijos de Dios. Ahora, te voy a dar una ilustración y quizás te parezca un poco tonta, pero no lo es. Es la realidad de tu nuevo nacimiento. A que cuando nace un niño, un bebé, no puede venir un policía o puede venir la policía y llevárselo preso por algo que hizo en su pasado. No puede, ¿no? Porque ese bebé está naciendo, no tiene pasado que le condene. Cuando tú y yo nacemos de nuevo, no tenemos pasados que nos condene eternamente. Pablo dice que fue borrada el acta que nos condenaba. ¿Cómo aplicamos esto a nuestras vidas, hermanos? Lleva este mensaje que da la oportunidad de nacer de nuevo y de vivir una transformación espiritual. Lleva este mensaje que saca a las personas del reino de las tinieblas y las introduce en el reino de Dios. Esto es lo que debemos hacer. ¿Naciste de nuevo? Lleva el mensaje. Lleva el mensaje. Un segundo aspecto del nuevo nacimiento lo vamos a ver allí en el versículo 8 al 13. Dice el versículo 8, el viento sopla de donde quiere, oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Y dice, así es una comparación que está haciendo el Señor aquí. Como el viento no sabe de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Responde Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Versículo 11, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Y ahora testifica de él mismo. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, el que está en el cielo. Lo segundo que nos muestra el texto es que el nuevo nacimiento es un misterio que se hace realidad a través de la fe. Otra vez, es un misterio que se hace realidad a través de la fe. ¿Cómo es esto? No podemos entender la obra regeneradora del Espíritu Santo. ¿A que no? No lo podemos entender, es un misterio. Al igual que no podemos saber de dónde viene el viento y a dónde va el viento.
lo dice la palabra. Porque ambas cosas son soberanía de Dios, son soberanía del Señor. Pero lo que sí podemos saber es que es Dios quien regenera a todo pecador que se arrepiente. Eso sí lo sabemos, eso es una realidad. Es una realidad porque cuando el pecador ejerce fe, ocurre la regeneración. Entonces es una realidad que se hace visible a través de la fe. Pero, por desgracia, la ignorancia de Nicodemo es la más común entre todas las iglesias de Cristo hoy. El punto más común de las iglesias no son muchas cosas doctrinales, ¿no? El punto más común es el desconocimiento de este tema de la salvación. ¿Por obra o por gracia? No es por obra para que nadie se gloríe, ¿verdad? Y esto ha traído muchísimas divisiones. ¿Eres predestinado o no lo eres? Yo no vengo a hablarte hoy de esto. Yo lo que vengo a decirte, que lo mejor que te puedo decir hoy, que si has nacido de nuevo, entonces Dios te ha regenerado y te ha dado vida eterna junto a Él. El mayor misterio del cristianismo y de nuestra religión no es qué pasa con las personas que se convierten. No es qué pasa. Lo más real sabemos que el que peca y no se convierte, ¿qué pasa? ¿A dónde va? Eso sí, se lo tenemos clarísimo. Eso lo tenemos muy claro. Jesús está hablando aquí a Nicodemo de las cosas de arriba, de las espirituales, que son una realidad en este mundo. Una persona ejerce fe en este mundo. Una persona es bautizada en el Espíritu en este mundo. Una persona comienza un cambio que empieza de dentro del interior en este mundo, ¿no? Pero viene de lo alto. ¿Cómo aplicamos esto a nuestras vidas? Vivamos aquí en esta tierra, enfocados con la mirada, con el objetivo. ¿En dónde? En lo alto, en lo eterno. Vivamos enfocados en lo que realmente trasciende todo este mundo, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. No vivamos pendientes de las cosas terrenales, porque realmente no va a pasar nada en tu vida. Las cosas van a empezar a pasar cuando concentres tu mirada en Jesús. Ahora, cuando pienso hablar del Evangelio, o cuando pensaba hablar del Evangelio, y esto me ha pasado, esto es una realidad en mi vida, a familiares que conozco, hermanos, amigos, hermanos no en la fe, mi hermano o amigos que conozco, muchas veces ni siquiera le predicaba el Evangelio. Y si lo hacía como por compromiso. ¿Por qué? Porque sé su vida inmoral, sé cómo son sus vidas, y no me imaginaba yendo a ninguno de ellos, yendo a la iglesia, sirviendo a la iglesia, y abandonando su vida de pecado y entregándose al Señor. O cuando voy a predicar a las calles, muchas veces por la ropa, la vestimenta, por la fachada de una persona, digo, no, a este no le predico porque voy a perder el tiempo. ¿Sabes qué me hace eso? Un incrédulo. Porque quiero saber cómo funciona la regeneración del Espíritu Santo. Y no es así. Dios no mira lo de afuera, Dios mira el interior. Y ¿sabes qué? Dios, el Evangelio es poder de Dios para todo el que cree. Muchas veces el querer entender estas cosas de Dios me hace incrédulo. Y sí cambia a las personas por el poder del Espíritu Santo. Cuando una persona cree. Ahora, ¿creer en qué? ¿Creer en qué? Cantábamos antes sublime gracia, ¿no? De donde fluye ese perdón. ¿Creer en qué? La base donde se sustenta nuestra fe es el amor y la gracia de Dios, que es donde brota la salvación de los hombres. Versículo 14 al 17. El tercer punto dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Respóndeme esta pregunta. ¿Cuántas veces se repite la palabra mundo? 4 veces en 2 versículos. Qué importante esto, ¿no? Esto no está puesto aquí al azar. Dios escoge cada palabra que quiso revelarnos, ¿no? ¿Por qué es tan importante? Porque la base de nuestra fe es el amor. Dios amó tanto al mundo que no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora,
Somos su creación. Y la corona máxima de su creación, ¿quiénes son? Los hombres, tú y yo, somos la corona máxima de su creación. Y como corona máxima de su creación, aun siendo su máxima creación, ¿sabes qué pasó? Decidimos darle la espalda y pecar contra él. Lo arruinamos todo. Pero aún así, aún por nuestros pecados no impidieron que él nos amara y que enviara a su hijo al mundo para dar su vida por nosotros. Él tiene un gran amor hacia las personas, ¿no? Es un amor que no está limitado a unos cuantos ni a un grupo selecto, no, sino que es un regalo para todos. Ahora, el problema es que todos no quieren recibir el regalo. Ese es el detalle. O muchos no saben ni siquiera del regalo. Dios expresó su amor al dar su más valiosa posesión, su Hijo. Jesucristo es Dios mismo. Dios mismo que se humilla y nace como un hombre. Jesucristo es Dios mismo que se humilla y crece como un hombre. Jesucristo es Dios mismo que se humilla y da su vida en una cruz. No lo matan. Él dice, yo entrego mi vida, nadie me la quita. Yo tengo el poder de darla y volverla a tomar. Jesucristo es Dios mismo que es sepultado, pero con poder resucitó al tercer día. Él amó, de tal manera amó y sigue amando hoy al mundo. Es un amor que lo da todo por el bien de la persona amada. Es un amor que no escatima como demasiado grande y alto el precio a pagar, siempre y cuando, aunque sea una persona más, se beneficie de su salvación. El amor de Dios no tiene límites, mientras a la vez es uno, es completo y es absoluto. Ahora, ¿cuál es el versículo más famoso? No lo sabemos. Juan 3:16. ¿Lo decimos juntos? ¿Sí? A la cuenta de 3. Lo leemos. 1, 2, 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Te emociona el versículo? A mí sí, pero te digo una verdad. No hay un Juan 3:16 sin que primero haya un Juan 3:14. Dice que era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, lacerado, escupido, humillado, descuartizado en una cruz. Era necesario. Y está haciendo referencia a la historia de Moisés en el campamento de los israelitas, por allá en número 21, ¿no? Cuando Moisés levanta una serpiente de bronce, un tipo de Cristo. La historia dice que el campamento de Israel estaba muriendo a causa de la mordedura de la serpiente. Esto era condenación de Dios a causa del pecado. Igual que hoy. El que no muere, el que muere sin Cristo está condenado. Pero en ambas partes, con Israel en el campamento de hoy, el Señor es Jehová Jireh, provee la salvación. Así como la serpiente fue levantada en el desierto, dice el texto, era necesario para nosotros. Nos convenía a nosotros que también el Hijo de Dios fuese levantado en una cruz. Ahora, la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Y nuestro pecado merece muerte. Y Dios envió a su Hijo de lo alto para que murieran por nosotros. Como en el campamento los israelitas estaban muriendo por la mordedura del pecado, de la serpiente y por su veneno, allá afuera muchos mueren por la mordedura del pecado. Muchos están muriendo sin conocer a Dios. Muchísimos. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Cómo aplicamos esto a nuestras vidas? El amor de Dios es para salvación, no para perdición. Y su amor ha venido a tu vida hoy. ¿Tú has nacido de nuevo? Si has nacido de nuevo, predica el mensaje del Evangelio. Esa es la aplicación. Es lo que Dios te manda. Ahora, si tú estás aquí y es primera vez que escuchas un mensaje de esto, es primera vez que escuchas el Evangelio, no te vayas de aquí sin hablar con ninguno de nosotros. Porque Dios te está llamando. Dios te está llamando. Responde al Señor en fe por su amor. Tenemos que amar a otros. El que no ama, no ha conocido a Dios. Así como, ¿cuántas madres hay aquí? ¿Cómo fue el parto? Doloroso, ¿sí?
muy doloroso. Y cuando te pusieron a tu hijo en tus brazos, se te olvidó el dolor, ¿no? Aún más doloroso fue para Jesús darnos la oportunidad de nacer de nuevo. Pero cada vez que una persona acepta a Cristo, cada vez que una persona obedece en fe en el bautismo, es como esa alegría de una madre con su hijo en sus brazos después de dar la luz. Así es. Entonces, repasamos rápidamente. Hemos visto, primera cosa, que los seres humanos tenemos la necesidad de nacer de nuevo. Segundo punto es que el nuevo nacimiento es un misterio que se hace realidad a través de la fe. Lo hemos visto a través del texto. Y lo tercero que acabamos de ver es que la base de nuestra fe es el amor y la gracia de Dios, que es de donde brota la salvación del hombre. Pero, ¿qué pasa con el que no cree en Jesús? ¿Qué pasa? Vamos a verlo en un último punto, versículos 18 al 21. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Ya Jesús vino. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sean manifiestas que sus obras son hechas en Dios, no en nosotros, en Dios. Lo último que vamos a ver es que el nacer de nuevo es la decisión más importante de nuestras vidas, simplemente porque determina nuestro futuro eterno. Porque aquí, ¿cuántos años viviremos? Lo que sea, es insignificante con toda una vida eterna. En otras palabras, el veredicto final está declarado tanto para aquel que cree como para aquel que no cree. El que no cree está muerto eternamente. El que cree tiene vida en abundancia eterna junto a su Creador. El requisito de la salvación es creer en la obra de Jesús. Es creer. Mira, toda persona necesita creer. El pecador tiene que creer para nacer de nuevo. Cuando tú y yo creímos en Jesús como nuestro Salvador personal, en ese instante el pecado perdió todo el poder que tenía para condenarte. Pero hoy son muchos los que no creen. Y hermano, yo no vine aquí hoy a poner en duda tu salvación. No, para nada. Para nada. Es una vez y para siempre. Yo lo que vine a animarte hoy, que a través de la palabra de Dios, somos tú y yo los encargados de llevar este mensaje de la necesidad que tiene la gente allá afuera de nacer de nuevo. Ese es el mensaje crucial de hoy. La fe viene por el oír. ¿Y por el oír qué? La palabra de Dios. El mensaje del Evangelio. Ahora te voy a decir dos cosas. La primera es tu responsabilidad, depende de ti. La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio. Ok, pero ¿cómo irán si no hay quien les predique? Eso es una responsabilidad personal. La gran comisión es personal también. Muchas veces se lo cargamos a la iglesia, no, es personal. Y ahora, como iglesia, también tenemos una responsabilidad. ¿Y cómo irán si no hay quien les envíe? Enviemos evangelistas, enviemos predicadores, enviemos plantadores. Está el veredicto dado para los que no creen, pero aún hay tiempo de revocar ese veredicto. No sé si a ti te pasa, a mí me pasa. Muchas veces el creyente mengua en su fe. Es una realidad espiritual. Vivimos en este cuerpo de carne. Muchas veces menguamos en nuestra fe. Y así como muchas veces el creyente mengua en su fe, muchas veces pecadores se arrepienten cuando le presentan el Evangelio a Jesucristo crucificado y resucitado. Solo hay dos opciones, hermano. Yo no sé si te acuerdas, empezamos hablando de Nicodemo y hablé de la mujer samaritana, ¿verdad? Nicodemo, súper confundido. Estaba pensando y preguntando si tenía que volver a entrar al vientre de su madre para nacer de nuevo. Súper confundido. Esta es una opción. Pero la mujer samaritana, que se le predica el mismo mensaje, apenas entendió el Evangelio, fue la que
proclamó el mensaje a un pueblo entero. Y un pueblo entero conoció a Jesús a través de esta mujer. ¿En qué posición estás hoy? Terminamos y damos un repaso final. Dice que hemos visto, primera cosa, que todos los seres humanos tenemos esa necesidad de nacer de nuevo. Lo segundo que hemos visto es que el nuevo nacimiento es un misterio que se hace realidad a través de la fe, de ejercer fe. La tercera cosa es que la base de nuestra fe es el amor y la gracia de Dios. Y lo último es que el nacer de nuevo es la decisión más importante de nuestras vidas. Amén. Oramos al Señor. Y Señor, gracias por tu palabra, Dios. Gracias porque tú te has revelado, Señor, a la humanidad a través de tus escrituras, Señor. Gracias porque tenemos tu Espíritu Santo para entenderlas, Señor. Padre, pero queremos, Señor, que nos inquietes como a la hermana. Tú vienes pronto, Señor. Tú vienes pronto y el mensaje tiene que seguir siendo proclamado, Padre. Ayúdanos, Señor. Dice tu palabra que tenemos el poder porque lo hemos recibido, Señor, al hacernos hijos tuyos, a través del Espíritu Santo, para ser tus testigos, Señor, en todas partes. Padre, ayúdanos a tener la claridad, Señor, de que toda persona que no te conoce está condenada eternamente al infierno, Señor. Danos de tu amor, Señor. Ayúdanos a amar. Danos carga, Señor, por el perdido, para tu gloria y tu honra, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por tu iglesia aquí en Camarma. Gracias por cada hermano que hoy ha decidido ser obediente, Señor, y bajar a las aguas del bautismo, Señor. Bendice este día, este tiempo, Señor, en tu comunidad. En el nombre de Jesús. Amén.